Hola, bienvenido una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad, en el que te comparto pues todo aquello que me ha servido en este proceso de recuperación de la ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de las películas, de esas películas que nos montamos y nos creemos en nuestra cabeza de la ansiedad, que son películas de miedo, claro, evidentemente. Todos los que hemos pasado por ansiedad pues nos hemos creído o nos hemos montado esas películas, esas historias en nuestra cabeza. Yo decía siempre, digo, es que tengo una imaginación prodigiosa, digo, es que ni Stephen King. Digo, yo podría escribir libros y llevarme un Oscar de estas historias de miedo que me cuento. ¿Y qué hacemos? Pues en esas historias nosotros las creamos y somos todo, el director, el productor, el protagonista, el espectador, ¿no? Somos toda la parte de esa producción y nos identificamos plenamente con la historia de miedo que nos contamos. ¿Qué pasa? No sé si has ido hace poco al cine a ver una película de miedo. Pues esto es un poquito así, ¿no? Nosotros cuando tenemos ansiedad vamos a ese cine a ver esa película de miedo, ya te digo, pero nos identificamos tanto con ella que nos la creemos, ¿no? Nos creemos que si al protagonista pues le están ahí matando, a nosotros nos está matando también, que si se muere nosotros nos morimos con él, que si está sufriendo nosotros sufrimos con él. Cuando no teníamos esta ansiedad, no estábamos sensibilizados, no teníamos este sistema nervioso sensibilizado, pues no lo percibíamos así, ¿no? Sabíamos identificar perfectamente que era una película, que no era nosotros, ¿no? Que nosotros éramos el espectador, el que estaba ahí sentado en esas butacas y que no era a nosotros lo que nos estaba pasando, no esa historia que contaba el director de miedo. Pero cuando tenemos ansiedad, pues ya te digo, estamos muy sensibilizados con ese radar de alerta, de todo peligroso, y nos lo creemos, ¿no? Nos identificamos tanto con esa historia, con esa película, nos metemos ahí tanto en el cine que no la queremos ver, ¿no? Nos da miedo y lo que hacemos muchas veces es salirnos de ese cine corriendo por miedo, por no querer ver el final de la película. Y como aquí te digo, para superar la ansiedad tienes que ver el final de la película, porque si no lo ves no vas a saber qué es lo que pasa y te lo vas a imaginar con tu ansiedad, y con ese estado sensibilizado lo que te vas a imaginar pues es un final fatalista, catastrofista, ¿no? El peor escenario posible. Si no te atreves a quedarte ahí en ese cine, sentado en tu butaca, viendo el final, vas a seguir alimentando esa imaginación prodigiosa que te mantiene atrapado en ese trastorno de ansiedad. Es una manera de ser el observador, el espectador, de quedarte ahí en tu butaca y saber que eso que está pasando es una historia, pero no es la realidad. Es la imaginación, son esas mentiras que te cuenta la ansiedad que luego nunca suceden, ¿no? Se trata un poco de eso, de distanciarse de esos pensamientos y esos sentimientos ansiosos, y en vez de convertirte, ya te digo, en esa víctima o protagonista de esa historia o de esa película de miedo ahí en la pantalla, pues ser un testigo curioso, un observador, un espectador de aquello que está pasando, ¿no? Cuando haces esto, esas historias, esas situaciones de la película pasan de ser eso, una historia, un pensamiento, una situación aterradora, pues simplemente a solo pensamientos, a solo situaciones. Te das cuenta de que estás seguro, de que estás a salvo, ¿no? De que eso en realidad es una historia, ¿no? Y no te resistes a la experiencia de verla, ¿no? Tienes que vivir esa película, contarte esa historia hasta el final. Esto es lo que se conoce como desensibilización, ¿no? Un proceso de sensibilización neuronal, porque ahora mismo estás muy sensibilizado, ¿no? Te has identificado completamente con esa historia, con esa película que te cuenta tu mente de miedo, ¿no? Que eso no te ocurría. Seguramente en el pasado, tú de pequeño, pues a lo mejor ibas a ver una película de miedo y bueno, sabías que era una película, ¿no? Sabías que no iba contigo esa historia, no estabas sensibilizado y no te asustabas, ¿no? Pero ahora mismo lo que ocurre es que estás respondiendo con miedo, ¿no? Creyéndote esa historia. Pero recuerda, como siempre te digo, que tú no eres tus pensamientos, ni eres esos sentimientos de miedo. Esos pensamientos no te representan. De hecho, ya el hecho de que te molesten muestra lo diferente que eres, ¿no? De esas ideas que te atormentan. Por tanto, no te creas esas historias o esas películas de miedo que te dice tu mente, que te dice tu ansiedad. Para ello lo que tienes que hacer es ver esa película, verla hasta el final, quedarte ahí en el cine sentadito y verla 1000 veces si es necesaria, todas las veces que sea necesaria, hasta que ya no te dé miedo. Incluso te diría que podría, con el tiempo, cuando la ves muchas veces, una película de miedo te da hasta risa, ¿no? Esto es lo que es un poco la terapia de exposición, ¿no? La primera vez que vas a ver esa película te va a dar miedo, a lo mejor la segunda, la tercera, cada vez menos, y al final a la 20, pues incluso se puede convertir en una comedia, ¿no? En algo de risa.
risa, ¿no? El objetivo de ver esa película, de quedarte ahí en el cine, es no responder con miedo a esa película, dejar de identificarte con esas historias de tu mente, saber que es una película y que no eres tú, que tú eres el espectador y no el protagonista de esa historia, y que esa historia tiene un final que al final no es el catastrófico que imaginabas. Se trata, como te digo, de que te quedes ahí observando, siendo el espectador, y elimines esa respuesta emocional, esa respuesta ansiosa a esa película y normalizarla para que deje de ejercer esa atracción e esa influencia en ti, porque cuando ya no te atraen esos pensamientos o esas sensaciones ansiosas, pues ya no te quedas enganchado en esa espiral, ¿no? Esas sensaciones ansiosas ya no tienen nada a lo que aferrarse y, como siempre te digo, van a desaparecer por sí solas, ¿no? Esto me recuerda un poco del caso de mi marido, por ejemplo, que le gusta mucho esta película de Alien. A mí la verdad es que no me gusta, a mí me daba miedo el bicho ese cuando salía, pero la he visto y la hemos visto tantas veces que ya hasta el final me río, ¿no?, de este monstruo que sale. Bueno, sé que es una historia, que no es real, no me identifico con ella y ya no me da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque he pasado tantas veces, la he visto tantas veces, he visto tanto esa película, me la he contado, la he visto tantas veces que sé que no es real, sé que no soy yo, ni me va a pasar eso que le pasa al protagonista, que yo soy el espectador y que cuando eso salga, pues mi vida va a seguir bien y va a seguir normal, ¿no? Pues esto es un poco el mensaje que te quiero contar con este vídeo, que no te creas esas películas que te montas, esas historias que te cuenta tu ansiedad, que pases a ser el observador y no el protagonista, el director, el productor que ha hecho toda esa producción maravillosa. Recuerda que si ahora mismo estás muy identificado es porque estás muy sensibilizado, porque tienes este filtro de la realidad distorsionado y es necesario que te pruebes empíricamente exponiéndote a ese miedo y a esas sensaciones para ver el final, ¿no? Para ver qué pasa si realmente es esa historia real que te estás contando. Cuando lo hagas descubrirás que no es así. Pero yo sé que cuesta, que da miedo, que las primeras veces vas a ver esa película con miedo, te vas a querer tapar los ojos y no verla, pero créeme que cuando la veas muchas veces y al final casi, ya te digo, se va a convertir en una comedia o en algo de risa a la que no le vas a prestar esa atención e esa importancia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya gustado. Te dejo con una frase de Marian Rojas Estapé que dice así: el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Bueno, pues muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Déjame un comentario o un like si esta información que comparto te gusta y resuena contigo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.